desde, desde Somondoco. Y me dijo, Blanco, yo quiero hablar con usted, pero no por teléfono. Y la cita fue allá donde ahora es el Palacio de Justicia, del lado de la carrera octava. El asunto era que lo habían encargado de la rectoría de la Universidad Pedagógica en Tunja y no encontraban el bendito profesor para cartografía. Me dijo, ¿cuánto le están pagando como profesor allá en el Camilo? Le dije, tanto. Dice, yo te doy el doble en Tunja. Y le dije que sí. De manera que en el 53 yo tenía a mi cargo Geografía Física de Colombia, Geografía Física General y la bendita cartografía, que jugó un papel importante en mi vida. ¿Cómo era que se llamaba ese rector? Que no me acuerdo. Juan N. Segura, Juan Beatriz. Segura. Un hombre correcto, cordial, sencillo, sin pretensiones de grandes doctorados, pero efectivo para enseñar. Era físico y matemático. Y cordial, de trato fácil. Allá enseñé yo en Tunja hasta el año de 1963. 10 años, pero con una observación que en un momento dado un antiguo profesor de ella en el Ateneo Femenino aquí en Bogotá, él era chiquinquireño según entiendo, profesor Castellanos, fue profesor mío de psicopedagogía en la Normal Superior, me llamó por teléfono, fue profesor de ella también. Vicente Castellanos. Castellanos decía que para él ella era como la hija que no había tenido, que no tuvo sino hijos. Me llamó por teléfono y me dijo, José Agustín Blanco, la UNESCO tiene 2 becas y hemos decidido que una sea para ti. ¿Dónde quieres ir? ¿A Beirut? ¿A la Universidad Norteamericana de Beirut en el Líbano? ¿O a la antigua Universidad Imperial, la Universidad de Tokio en el Japón? Le digo, me voy para el Japón. Y allá fui. ¿Y por qué esa decisión de ir a Japón y no al Líbano? Obvio. Porque para mí era mucho más atrayente, cautivante el lejano oriente, que para uno era una leyenda, no como ahora. Ahora se tuvieron que traer como a 150 colombianos que vivían allá. Cuando yo estuve en el Japón, el otro colombiano que había era el cónsul y el otro colombiano el embajador. El embajador con su mujer antioqueña y él paisa también con 2 hijas peladas. Esa era la colonia colombiana. Había más latinoamericanos, pero los colombianos no eran sino ellos. ¿Me explico? Sí, mucho. Y allá fui. Yo me había casado con ella y ella tenía a Beatriz Isabel y a Constanza, 2 niñas pequeñas. Constanza era chiquitica, era una bebé, hasta el punto de que cuando yo regresé unos meses después y llegué a la casa, se quedó mirándome con esos ojos grandotes que ella tiene y me señaló y me dijo, mire, el papá de Isabel. No era papá de ella, sino de su hermana. ¿Quieres más? Yo me casé con ella en el año 54. Era sobrina de un abogado importante que en un momento dado tuvo a su cargo, por razones cuyos detalles yo no conozco, a su cargo la rectoría de la universidad. Y yo la vi a ella se ríe porque me dijo que cómo había sido eso. Le digo, yo la conocí a usted de espaldas.
Era un monumento de señorita. María guarda por ahí entre sus cosas personales una fotografía de Beatriz prácticamente de ese año. Cuando yo mostré la foto esa a personas en la casa de familia en que yo vivía en Tokio, una niña que fue la que me sirvió de intérprete, que entonces tendría entre los 13 y los 14 años, se la mostró a la mamá y a los hermanos y les dijo en japonés, y luego me tradujo al inglés, que esa era la esposa del señor Blanco, que era like actress, que era como una actriz, por lo bonita, por lo hermosa, por lo presentada, que está sentada aquí con una instalación de oxígeno. ¿Qué más te digo? Es que para poder ser rector en la Universidad de Tuna tenían que ser de Boyacá. Y en ese momento los políticos de Boyacá no querían que la universidad surgiera, porque al culturizarse los boyacenses iban a perder prestigio político. ¿Ves? Qué interesante. Entonces se volvió un problema de tipo político en esas circunstancias. Entonces, como mi tío era una persona sumamente importante, dado los apellidos, porque él es Tarazona Gutiérrez, entonces tenía unos apellidos pues que nadie le iba a poner objeción a él, porque él no tenía nada en común como para ejercer el oficio de profesor o estar en ese medio. Entonces mandaron a mi tío para que solucionara el problema de tipo político, porque los políticos precisamente no le iban a poner absolutamente ningún problema a él, dada la prestancia política y social de mi tío. Entonces lo enviaron, y que lo enviaron como rector, y al nombrarlo rector se acabó el problema de tipo político bastante grave que existía en ese momento. Y entonces, entonces de ese momento en adelante los rectores fueron boyacenses, inclusive Rafael Azula Barrera, que sabía de educación y nada. Entonces los rectores fueron así, políticos en campaña o políticos fracasados, o de todas maneras tenían que ser políticos los que dirigieran la universidad, y eso trajo como consecuencia problemas sumamente complicados para la vida cultural de la universidad. Es así el problema. Bueno, doctor Blanco, aún no hemos hablado de su paso por la Universidad Nacional. ¿Podríamos hablar un poco de ello? ¿De qué? De su paso por la Universidad Nacional. Pero eso está ligado a lo anterior. Y es precisamente en la anotación importante que hace Beatriz, porque en un momento dado fue a dar a Tunja Rafael Azula Barrera, que había sido ministro del gobierno de Laureano Gómez. Educación. Ministro de Educación. Un político de la pelea diaria en el periódico El Siglo. Él llegó con la idea de que el lema que él tenía, que era que iba a transformar la universidad de manera que Boyacá no siguiera siendo únicamente productora de sirvientas, maestros de escuela y choferes de camión. Así lo decía. Eso lo dijo Rafael Azulema. Yo, como Andrea lo comprende, pertenecía por varias razones a un mundo diferente. En primer lugar, yo no era boyacense. Imagínese usted el contraste con un hombre venido de la costa atlántica, que estaba trabajando como profesor. Yo no busqué la cátedra en Tunja.
Por eso le señalé el episodio importante y bonito de la llamada del profesor Juan N. Segura, ¿sí? Yo fui a Tunja porque él me llamó. La conocí, me casé con ella y ese era mi vínculo afectivo, muy personal, muy interior. Mi esposa, pero con una aclaración, ella no era, como decía el papá de ella, mi suegra, ella no era centrana. Él decía centranos a los tunjanos. Ella era norteña, una provincia vecina a Santander, con temperamento en parte santandereano, además de sus cualidades boyacenses. Era una cosa totalmente distinta. García Rovira está después de Gutiérrez. Gutiérrez es el apellido de Santos Gutiérrez, presidente radical en 1868 al 70, antepasado, bisabuelo pues de la mamá de ella. ¿Se da cuenta usted en qué circunstancias quedé yo? Sí. Por la presencia mía en la universidad entonces y por otras razones hubo la venida provocada por el propio Ministerio de Educación también de muchachos de distintas partes del país, incluyendo la costa atlántica. Imagínense el contraste de estos muchachos cartageneros o antioqueños o nariñenses de allá, no de la cordillera, sino de, ¿cómo se llama el puerto de Nariño? ¿Buenaventura? No, el No, otro. eso que Chocó. ¿Ah? Tumaco. ¿Ah? ¿Tumaco? De Tumaco. Chocoanos de Quibdó, chocoanos de otros pueblos de la negramenta de allá de Chocó, como ellos mismos decían. Es decir, un choque cultural para la gente sobresaliente de Tunja. Abreviemos para no entrar en esos detalles a veces desagradables. El asunto es pues que Azula golpeó la universidad para cambiarla, porque todo cambio implica un golpe, cambio brusco, etcétera. Entonces, yo salí de la Universidad de Tunja no porque yo hubiera renunciado por razones directamente personales en contra mía, no, sino porque así lo decidimos ella y yo. Para entonces ya no teníamos dos hijas. Estaba de alzarla María. Ya existía Alejandro, el varón. Y así teníamos 4 hijos. Cuando me llamaron por teléfono, ella me dijo: José Agustín, que hay una llamada de larga distancia para ti. Era una persona a quien yo no conocía. Se llamaba Eduardo Acevedo Latorre, bogotano, geógrafo, cartógrafo, de formación europea, y un gran señor, hay que decirlo, como el más fino de los bogotanos. Tremendo contraste con mucha otra gente. ¿Para qué me llamaba? A nombre de él y a nombre del rector magnífico de la Javeriana,